Sean bienvenidos nuevamente a nuestra iglesia Luz y Esperanza. Somos una familia que avanza por la gracia de Dios y estamos ahí en el día a día y avanzamos por lo que Él es, por lo que Él hace en nosotros, y Dios es digno de ser alabado y de ser exaltado. ¿Cuántos alguna vez hemos prometido algo y no lo hemos cumplido? O tal vez alguien te ha prometido algo y no lo ha terminado cumpliendo. Habrás escuchado a personas prometer algo y además decirte lo juro por lo más sagrado que tengo. He jurado, ha jurado por sus hijos, por su familia, por su madre, por la Sarita, dicen algunos, y muchas veces no han terminado cumpliendo su palabra. Y parecería más bien que no les importa su palabra o sus promesas, y de esta manera los hacen personas desconfiables. Porque la siguiente que te empiezan a prometer, tú dices, no, tú no lo vas a cumplir. ¿Cuántas veces has dicho lo mismo y no lo has cumplido? Y al final terminan siendo personas desconfiables. La semana pasada estuvimos viendo que el Señor nos llamaba a la paciencia en medio de las dificultades, ya que su venida está cerca. Además, que no debemos de quejarnos los unos con los otros. Y ahora, dentro del mismo marco de las exhortaciones finales de esta epístola, Santiago nos va a hablar acerca del valor de tu palabra. Ese es el título de nuestro sermón en esta mañana. El valor de tu palabra. Y se encuentra en Santiago capítulo 5, el versículo 12. Dice de esta manera: y sobre todo, hermanos míos, no juren, ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea el sí de ustedes sí, y su no, no, para que no caigan bajo juicio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres tú quien nos ministra en esta mañana. Nos has regalado la gracia, Dios, de poder alabarte, de poder decirte de que tú eres Rey, de que tú eres Dios. Tú habitas, Señor, en medio de las alabanzas de tu pueblo, Padre. Tú eres el Dios todopoderoso que nos ha dado libertad. Ya no somos esclavos del pecado, Señor, sino que ahora somos libres en ti para poder disfrutar de esa vida maravillosa que tú nos has dado, Señor. Eres tú, oh Dios, bendito en todo momento, en tiempos buenos y en tiempos malos. Tu bondad se sigue manifestando y tú eres tan grande y soberano. Y te pedimos, Señor, en esa bondad que tú tienes para con nosotros, que nos hables por medio de tu palabra en esta mañana y nos ayudes, Señor, a reflexionar, a meditar, a darnos cuenta, Señor, si estamos obrando mal o si estamos obrando bien, para poder seguir avanzando, Dios, en este hermoso caminar contigo y que tú nos sigas formando a la imagen de tu Hijo por medio de tu palabra, Señor. Haz tu obra, Señor, en nuestras vidas en esta mañana. Ministranos, Padre, por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. El apóstol Santiago ya había abordado el tema del uso adecuado de las palabras en pasajes anteriores. Ya lo hemos visto en el capítulo 1, el versículo 26, el capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo 4 y ahora en el capítulo 5. Santiago ha dado tanto énfasis al tema de la lengua y las palabras que ha dedicado siempre una pequeña porción en cada capítulo que hemos ido meditando. Pero ahora parece hacer un énfasis especial en el uso de juramentos, ya que nos dice o inicia diciéndonos y sobre todo. Como habíamos mencionado anteriormente, hermanos, en esta epístola se puede ver cómo el autor utiliza o ha utilizado más de 20 alusiones al Sermón del Monte, y en este pasaje no es la excepción, porque citará las palabras del Señor Jesús en donde Él mismo enseñó sobre el juramento en el capítulo 5, en el versículo 33 al 37, pero esta vez de una manera más reducida. ¿Qué podemos saber de esos tiempos? Los religiosos de aquella época habían tomado el juramento de una forma tan superficial que ya había perdido todo su sentido.
Las personas juraban por toda clase de cosas aparte de Dios, a fin de garantizar que su palabra pueda ser veraz. Ellos razonaban que si quebrantaban su juramento sobre la base de cualquiera de esas cosas que no era Dios, al menos ellos decían, no estaban denigrando el nombre de Dios y de esa manera se estaban librando. Con el tiempo, los rabinos tuvieron que decidir cuáles juramentos eran absolutamente inquebrantables y cuáles sí lo eran. Por eso el Señor Jesús tuvo que enseñar en el capítulo 5 que no se debe de jurar de forma superficial por nada, sino que debemos de cumplir nuestra palabra que uno da. Si nuestro sí es sí, debe ser sí. Y si decimos que no, entonces debe ser no. Por eso el Señor nos va a hablar en primer lugar en esta mañana que nosotros debemos dejar de jurar o prometer. Y tal vez tú digas, ¿cómo debo dejar de prometer o de jurar? Y vamos a ir viendo el por qué. Primero nos dice, y sobre todo, hermanos míos, no juren. Santiago aquí tiene presente las palabras del Señor. Es más, Santiago basa su denuncia en las mismas palabras del Señor Jesús en Mateo capítulo 5, el versículo 33 y 37. Si nos vamos por un momento a Mateo capítulo 5, el versículo 33 y 37 para poder leer juntos. También han oído, dijo el Señor, que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro, ni un solo cabello. Antes bien, sé el hablar de ustedes, sí, sí, o no, no. Porque lo que es más de esto, procede del mal. ¿Qué es lo que sucedía? Era costumbre de los judíos acompañar a cada promesa con un juramento. Para todo lo que decían querían acompañarlo con un juramento, pero ellos habían inventado una trampa. Como el nombre de Dios es sagrado, los juramentos de ellos consistían en jurar por otro nombre, en jurar por otra cosa que sea considerada sagrada, pero que no mencione el nombre de Dios. Por eso algunos decían, oh, te juro por Jerusalén, te juro por mis hijos, te juro por mi madre, te juro por mi vida, te juro por lo más sagrado que tengo, pero al final, por alguna razón, no terminaban cumpliendo su promesa. Y ellos decían, si yo no cumplo mi promesa, entonces no es gran cosa, porque yo no he jurado en el nombre de Dios, y entonces puedo salir librado. Esto había llevado a los fariseos a minimizar el mandamiento para sus propios intereses y que la misma cultura judía se convirtiera en una cultura de falsos juramentos y de mentiras. En estos tiempos en los cuales vivimos, donde las personas parecería que no les importan sus promesas, no cumplen su palabra, pues parecería que les da igual, y nosotros somos conscientes de ello. Cuando vemos las campañas políticas, salen todos los políticos a decir mil y un cosas que ellos van a prometer, si ustedes me eligen, entonces yo haré esto o aquello. Pero cuando llegan al poder, ¿qué es lo que ocurre? No cumplen su palabra. Pero ellos han jurado, ellos han prometido, han dicho por mi vida mismo. Incluso algunos han terminado diciendo delante, parecería, de una iglesia, diciendo que sí, yo lo voy a realizar, y Dios es testigo que yo lo voy a realizar. Pero cuando al final ellos no terminan cumpliendo su promesa. O cuando nosotros terminamos prometiéndole algo a nuestros hijos, y luego cuando ya llega el momento le decimos, hijo, no se va a poder. Le hemos prometido, vamos a salir a tal lugar. ¿Y qué es lo que ocurre en ese momento? En muchas ocasiones le decimos, no, ya no vamos a poder salir. Y terminamos mintiendo y no cumpliendo nuestra palabra. Cuando no cumplimos nosotros nuestra palabra, hermanos, quedamos de una manera
o cuando prometemos nosotros a nuestros padres, pareja, que vamos a realizar algo, que vamos a cambiar y no lo hacemos, nosotros terminamos perdiendo credibilidad y eso afecta nuestra vida. Al no cumplir nuestras promesas, hermanos, terminamos convirtiéndonos en mentirosos. Y la verdad es que la mentira es pecado. Esa es la realidad. A veces olvidamos que pecado es pecado y que decir una simple mentira, no pasa nada, decimos, una mentira blanda, una mentira piadosa, una mentira que sí lo hacemos por el bien, pero cuando en realidad es una mentira. Y cuando nosotros mentimos, hermanos, terminamos pecando y pecamos contra Dios y contra aquella persona a la que nosotros le hemos dicho aquella mentira. Es por eso que el Señor Jesús, cuando estas personas prometían o juraban, les dijo en este capítulo 5 que acabamos de leer en los versículos 34 y 36, no juren por ninguna manera. No juren por el cielo porque es el trono de Dios, no jures por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza porque no puedes hacer blanco o negro ninguno de tus cabellos. Los rabinos habían enseñado que uno podía jurar por el cielo y por la tierra y decía, juro por el cielo o juro por la tierra que haré esto o aquello, y luego no cumplían su palabra. Y a estos hombres no les parecía grave porque no juraban en el nombre de Dios. Y por eso, conociendo tal práctica, el Señor Jesús, que vino a ordenar las cosas junto con Santiago, nos dice, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. La idea de todo esto es que Dios, quien es el creador absoluto de todo, está detrás de todas las cosas. Y si tú prometes por algo, entonces tú también estás tomando el nombre de Dios, porque todo ha sido creado por Dios. Todas las cosas están conectadas con Dios, porque Dios es su creador. Y Él además se revela por medio de lo creado. Por tanto, es imposible hacer un juramento o un voto sin que Dios esté involucrado. Por eso Santiago les dice, tienen que parar esta práctica de estar jurando por todo. Jurar es algo serio, prometer es algo serio, jurar no es cualquier cosa, porque cuando tú estás jurando, estás prometiendo, tú estás invocando el nombre de Dios, pidiéndole que Él sea testigo de lo que tú estás prometiendo en ese momento, que va a ser cierto lo que tú vas a cumplir. Y si tú no cumples, hermanos, no solo traes juicio sobre ti mismo, sino más bien tú estás tomando el nombre de Dios en vano. Y sin darte cuenta, te estás burlando del nombre de Dios, que no es otra cosa que burlarse de Dios mismo. Y esto, hermanos, es serio. Es por eso que el llamado a no jurar, a prometer algo, pero luego no lo cumplimos en el nombre de Dios en vano, esto es algo serio. Entonces tú tal vez digas, entonces no tengo que prometer, entonces ya no tengo que jurar, entonces ya no tengo que decir nada. No, no se trata de eso. Lo que se trata y lo que acá se trata de corregir es que estos hombres prometían, juraban, decían que iban a cumplir algo, y al final no lo terminaban cumpliendo. Por eso, si tú vas a prometer algo, cúmplelo. Ese es el llamado. Si tú vas a prometer algo, cúmplelo. Y si tú antepones y dices, esta vez te prometo por lo más sagrado, ten en cuenta que estás tomando el nombre de Dios. Y tomar el nombre de Dios en vano, hermanos, no es cosa ligera, es algo serio. Por eso nosotros debemos si vamos a prometer, debemos cumplir lo prometido. Eso fue el llamado del Señor. Cuando Él dijo acá en Mateo 5, cumplan, no juren por jurar, porque todo le pertenece a Dios. Y tú antepones a Dios. Y por eso nosotros debemos de ser hombres de palabra.
Ese es el segundo lugar que vamos a ver en esta mañana. Nosotros debemos de ser hombres de palabra. Santiago capítulo 5, el mismo versículo 12 nos dice: antes bien, sea el sí de ustedes sí, y su no, no. Hermanos, Dios nos llama a que siempre hablemos con la verdad, que nuestra vida se caracterice por la integridad de nuestras palabras, que nuestra promesa sí sea respaldada por nuestra conducta sí, y nuestra promesa no sea respaldada por nuestra conducta no. En nuestra vida cotidiana no hay necesidad de prometer y jurar constantemente, sino que nuestras palabras deben ser verdaderas y confiables, y con eso debería de ser suficiente. Que cuando tú dices voy a hacer esto, o voy a ir a aquello, o voy a hacerte esto, aquella persona que te escuche dice: él realmente lo va a hacer, porque él cumple su palabra, porque es un hombre íntegro, una mujer íntegra, que cumplen lo que han prometido. Pero hermanos, cuán distinto es en nuestros días. Pero hermanos, cuán distinto de verdad es en nuestros días. ¿Cuántas personas conocemos que por alguna razón u otra no terminan cumpliendo con sus palabras? Y no estamos hablando de que tienen que jurar para que sus palabras se apliquen a este pasaje. En nuestra cultura en la cual vivimos, la mentira, hermanos, parece algo normal. Y ya no nos parece escandaloso cuando alguien le miente a otra persona. Peor aún, no nos parece grave cuando cristianos se mienten los unos a los otros, y esto parecería que está normalizado dentro de la iglesia. Le decimos yo voy a hacer aquello y al final no terminamos cumpliendo. Y de verdad, hermanos, esto no es algo nuevo, no es algo que se está dando recién en nuestro tiempo. Por eso el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, y vamos por un momento a Efesios 4, el versículo 25, Efesios capítulo 4, el versículo 25 nos dice: por eso cada uno de ustedes debe desechar la mentira y hablar la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Por eso cada uno de ustedes debe desechar la mentira y hablar la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Si volteas la página al libro de Colosenses, es el capítulo 3, el versículo 9, dice: no se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos. Hermanos, lo que decimos es serio. Y si decimos que vamos a cumplir algo, tenemos que cumplirlo. Algunos se comprometen a hacer algo y no lo cumplen, como si esto no fuera gran cosa. Algunas personas nos dicen voy para mañana y no lo cumplen. Y a veces ni siquiera tienen la cortesía por lo menos de llamar y decir: oye, mira, perdóname, porque te dije que iba a ir, pero realmente acaba de surgir algo inesperado y no voy a poder ir. Te había prometido que iba a arreglar esto, pero de verdad ahorita me es imposible poder ir, y de verdad perdóname porque no voy a ir. Pero a veces simplemente se quedan callados y terminan no cumpliendo su palabra, y esto sí es grave, porque al final terminamos convirtiéndonos en mentirosos. Otros por ahí te dicen: oye, préstame 5 solcitos pues, y cuando tenga te voy a pagar. Y la verdad es que cuando tienen, no terminan cumpliendo, y al menos no tienen el más mínimo problema con eso, y todavía se molestan si por ahí tú les vas a ir a cobrar, ¿no? Todavía me cobras. Y cuando en realidad nosotros o aquella persona debió haber dicho, en vez de pedir prestado sabiendo que no va a poder cumplir: ¿me puedes regalar? En vez de mentir y al final no cumplir. Hay algunos que prometen o dicen que van a cumplir algo y pasa el tiempo y no lo cumplen, y se creen que todo está bien porque la otra persona no te recuerda o no te dice nada, o se ha olvidado con el tiempo lo que dijo que iba a hacer y no lo hace. Hermanos, esa es una señal de un serio problema. Y tal vez tú digas: ¿cuál es el serio problema?
está en nuestro corazón. Y todo esto aplica también a las palabras que hacemos nosotros aquí en la iglesia. Lo que nos comprometemos a hacer y no lo hacemos, hermanos, eso no está bien, porque terminamos convirtiéndonos en mentirosos. Es por eso que el Señor nos dijo en Mateo 5:37, antes bien sé el hablar de ustedes, sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto procede del mal. El no ser consecuentes con nuestras palabras es mentir, y debemos de ser conscientes que todas las mentiras provienen del padre de la mentira. ¿Y quién es el padre de la mentira? El diablo. Y tal vez tú me digas un momento, ¿dónde dice esto? Vayamos al Evangelio de Juan, al capítulo 8, el versículo 44. Nos dice, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Amado hermano, a Satanás le agrada que nosotros no cumplamos con nuestras palabras, ya que esto genera desconfianza en el pueblo de Dios, porque así Él puede actuar de mejor manera en la iglesia. Y no solamente en la iglesia, también afuera con las personas que no son creyentes. Porque van a decir, el hermano dice, no, pero él no cumple, él no termina cumpliendo su palabra. Aunque ellos no saben, y nosotros sí, debemos de ser conscientes que toda mentira al final proviene del padre de la mentira, que es el diablo. Hermanos, nuestra vida debe de caracterizarse de tal manera que cuando alguien nos escuche hablar y le digamos voy a hacer esto, ellos automáticamente van a saber, van a entender y van a razonar y decir que nosotros vamos a cumplir aquello que hemos dicho. Y si no podemos, dirán, algo serio debe de haber ocurrido, porque yo sé que ese hermano cumple fielmente. Hermanos, Dios es un Dios de verdad. Si no lo fuera, dejaría de ser Dios. Y Él nos llama a imitarle. Él nos llama a andar en la verdad. Él nos llama a que nosotros seamos íntegros. Él nos llama a que nosotros lo imitemos. Y vayamos por un momento a Efesios capítulo 5, el versículo 1. Efesios 5:1 nos dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Es nuestro deber imitar a Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Por eso debemos de imitarlo como nosotros somos sus hijos amados. Dios nos ama en Cristo Jesús. Por medio de la muerte de nuestro Señor Jesús, hemos recibido la adopción de que ahora somos hijos, y como hijos de Dios y hermanos en Cristo, Él nos llama a que nosotros lo imitemos. Él no miente y nosotros debemos de seguir su ejemplo. Debemos de seguir el ejemplo de nuestro Padre, que con amor y por amor nos dio a Cristo Jesús para que Él muriera en la cruz por nosotros. Él cumplió todas sus promesas, Él cumplirá todas sus promesas, y Él realmente nos llevará, volverá otra vez y estaremos con Él por la eternidad, porque Él cumplirá su palabra. Y por eso nos llama a imitarlo, nos llama a reflejar al mundo su carácter, nos llama para que nosotros reflejemos al mundo la integridad, de que somos íntegros, de que nosotros nos amamos, de que nosotros nos sometemos a Dios, y por ello, para que el mundo conozca a Dios por medio de nuestras vidas, nosotros debemos de ser hombres y mujeres que hablemos la verdad, porque somos hijos de Dios. Esa debe ser nuestra característica. Debemos de ser hombres íntegros en nuestro hablar, en nuestro caminar. Por eso Santiago es un libro que hemos dicho que es un libro práctico.
donde nos llama a mostrarnos que el cristianismo es práctico. Por eso debemos de caminar en él. Debemos de imitar al Señor. Nuestro sí debe ser sí, nuestro no debe ser no. Cuando nosotros vayamos y decimos, no estoy de acuerdo con esto, no hay forma en que podamos cambiar. Pero eso tiene que mantenerse en base a lo que dice la palabra de Dios. Porque tal vez tú te cierres con algo que has dicho o tu hijo te pide para poder salir y tú terminas diciendo, no, no vas a salir. Pero al final terminas cediendo y dices, uy, he faltado mi palabra. Pero no se trata tanto de eso. Se trata más cuando tú prometes algo que vas a hacer y no terminas cumpliendo. Nosotros debemos de ser íntegros. Y también, hermanos, nosotros debemos de hablar la verdad, porque tenemos al Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de toda verdad. Que el Espíritu Santo more en nuestras vidas para poder capacitarnos, para poder hablar, para poder vivir en la verdad. Y por eso nosotros debemos de buscar de Él la gracia que necesitamos para poder hablar la verdad sin temor. Y nosotros debemos de decirle, Señor, ayúdame a cumplir mi palabra. Señor, ayúdame a ser una persona íntegra en mi hablar. Señor, ayúdame a poder decir sí, que mi sí sea sí, como tú dices la verdad y tú prometes lo que cumples. ¿Por qué, hermanos? Y vamos a encontrar nosotros también en tercer lugar, ¿por qué debo de cumplir mi palabra? Y nos dice el mismo versículo 12 de Santiago 5, para que no caigan en juicio. Para que no caigan bajo juicio. Santiago nos quiere llevar a que nos demos cuenta de la gravedad del asunto, de no hablar consecuentemente con la verdad. Y esto, amado hermano, es algo serio. El hacer juramentos por cualquier cosa creada y no cumplirlo es algo serio. Por eso nos dice que debemos de hablar y cumplir lo que prometemos o juramos, cual sea el fin. Y este fin, hermanos, ¿y por qué debo de cumplir mi palabra? Es para que yo no caiga bajo juicio. Este juicio es para aquellos que hablan de manera desconsiderada y no cumplen su palabra. Es por eso que el Señor Jesús en Mateo capítulo 12, si vamos por allá, Mateo capítulo 12, el versículo 36 y 37, nos dice, pero yo les digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Si bien nosotros los creyentes en algún momento, hermano, podríamos mentir, podríamos fallar, podríamos no cumplir nuestra palabra, pero rápidamente nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón a aquella persona a la cual no hemos cumplido nuestra palabra. ¿Por qué? Porque no es nuestro estilo de vida. Porque no nos caracterizamos por mentir o por prometer, sino que sabemos cuando no podemos cumplir, simplemente decimos, perdóname porque no voy a poder cumplir. Porque sabemos que nuestro Padre que está en los cielos, Él cumple su palabra y por eso tratamos de imitarlo, por eso tratamos de parecernos cada día más a Cristo. En cambio, hermanos, las personas que están sin el Señor, están alejadas de Dios, estas personas constantemente mienten o juran, prometen y colocan a tantas cosas haciendo promesas que al final no las cumplen. Ellos, hermanos, recibirán condenación porque están tomando el nombre de Dios en vano, ya que todo, absolutamente todo, le pertenece a nuestro amado Dios. Mientras que el creyente vivirá para decir la verdad, para cumplir su palabra, y si fallamos, nuevamente proseguimos para no volver a hacerlo, ya que hemos nacido de nuevo,
ya que no somos del mundo, ya que no pensamos como el mundo piensa, ya no andamos como el mundo anda, sino que ahora queremos vivir para agradar a Dios, para glorificar su nombre, queremos decir la verdad, queremos imitar al Señor, queremos vivir vidas íntegras para que el nombre de nuestro amado Dios sea glorificado, para que no nos alaben a nosotros y digan cuán íntegro eres tú, sino para que digan el Dios en el cual Él cree lo ha llevado a esa persona a que su palabra sea sí y sea no. Ese es un cristiano, porque sigue al Señor. Hermanos, cuánto realmente este mundo necesita que haya personas íntegras en su hogar, y cuánto este mundo necesita que nosotros los creyentes nos levantemos en vidas íntegras en nuestro hablar, en nuestro caminar. ¿Y dónde empezamos? Empezamos en la iglesia, empezamos en nuestra casa. Los que somos padres tenemos que tomar en conciencia qué le enseñamos a nuestros hijos. Cuando les decimos que le vamos a comprar algo o le prometemos que vamos a salir, tenemos que cumplir. Porque recuerda, cuando le has prometido algo a tu hijo o a tu hija, ¿acaso no te han hecho recordar? Mi hijo me hace recordar. Si le decimos vamos a ir a comprar tal cosa, ya papá, ya vamos a salir. Pero hijo, no, tú has dicho que vamos a salir. Aún a pesar si uno está cansado, si uno está con tantas cosas, por cumplir la palabra que le hemos hecho a nuestros hijos y por decir que ellos tienen que aprender también que si dicen algo lo tienen que prometer por amor al Señor, tenemos que cumplir. Y si no vamos a poder realizarlo, simplemente digamos la verdad y digámosle, hijo, no vamos a poder hacerlo. ¿Pero por qué? Por esto y por aquello. Y ellos tendrán que entender que en ese momento no se pudo. Pero cuando uno dice que sí, entonces ellos sabrán que la verdad es sí. Y cuando nosotros como creyentes hablemos entre nosotros, hablemos siempre la verdad, cumplamos lo que prometemos, porque somos imitadores de Dios, y Dios es nuestro Padre, y nuestro Padre siempre dice la verdad. En cambio, el padre de la mentira, que es el diablo, siempre dice mentiras, y no tiene parte en la vida de los creyentes. Por eso, hermanos, caminemos, oremos. Si nuestra vida no está caracterizada por cumplir nuestra palabra, pues es un buen tiempo para poder pedirle perdón al Señor y decirle, Señor, ayúdame a poder hablar siempre la verdad, que mi sí sea sí y que mi no sea no. Ayúdame a caminar en integridad para poder hablar y mostrar a este mundo de que tú eres un Dios real, que tú eres un Dios vivo, y todo esto, Señor, para la gloria y honra de tu santo nombre. Vamos a ponernos de pie. Nosotros no podemos hacer esto sin la ayuda de Dios. Y si fallamos, hermanos, volvamos nuevamente a comenzar y volvamos a tratar de imitar a nuestro Padre, que siempre dice la verdad. Padre, en esta mañana nos acercamos delante de ti. Señor, solo un versículo, pero tienes tanto para hablarnos, Señor. Nos dices que no debemos de prometer o de jurar, Señor, falsamente, y de tomar tu nombre en vano, Señor. Y perdónanos, Padre. ¿Cuántas veces hemos prometido? Por ahí hemos dicho, sí, esta vez te prometo, y hemos antepuesto, Señor, a nuestra madre, hijos, parientes, el cielo, tu nombre mismo, Señor. Y hemos terminado en algunas ocasiones, Señor, no cumpliendo. Y no pensando, Señor, que se trata de algo serio. Hemos caminado, Señor, como si nada. Pero cuando en realidad se trata de algo serio, porque es tomar tu nombre en vano. Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres temerosos de ti. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta de que si vamos a prometer algo, es porque realmente lo vamos a cumplir.
Y si no vamos a poder cumplirlo, Señor, es simplemente mejor decir la verdad que no vamos a poder. Y de esta manera, Señor, no tomar tu nombre en vano y no mentir, Señor. Porque mentir es pecado. Porque mentir, Señor, es seguir bajo los rudimentos de este mundo, Señor. Como es Satanás, que es el padre de la mentira, Señor, y que este mundo está caracterizado, Señor, por mentir, y le parece algo normal, Señor. Pero ayúdanos a nosotros, Señor. Ayúdanos a tomar conciencia de que no es algo normal, porque tú eres un Dios de verdad, porque tú eres un Dios que cumple lo que prometes, porque tú eres un Dios que dice hacer y lo terminas haciendo, porque tú eres un Dios en el cual creemos, Señor, que nunca nos fallará y que cumplirá, Señor, todo lo que has dicho en tu palabra, porque tú has dicho, Señor, que cielo y tierra pasarán, pero tu palabra, tu bendita palabra, Señor, no pasará. Ayúdanos, Señor, a caminar en integridad, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Que podamos hablar, Señor, este mundo y decirle cuando tengamos que decir algo, Señor, y ellos puedan ver, Señor, que somos hombres y mujeres íntegros por ti y que puedan darte la gloria a ti, porque tú eres digno de recibirla, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar en integridad. Que tu Espíritu Santo, Señor, en esos momentos, cuando vamos a tomar conciencia de prometer algo, retumbe, Señor, en nuestro interior y nos traiga tu palabra, Señor, a nuestra mente y nos haga recordar que no podemos tomar tu nombre en vano, prometer algo que no vamos a cumplir, Señor, y que nos ayude, Señor, en el día a día a caminar en este hermoso caminar contigo, Señor. Señor, gracias, porque somos conscientes que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de tu venida, Señor. Y somos conscientes, Señor, que tú nos ayudarás a caminar, pero también, Señor, de que necesitamos renovar nuestra manera de pensar a la luz de tu palabra y de pasar tiempos en comunión contigo para poder parecernos cada día más y más a ti. Ayúdanos, Señor, que cuando salgamos de este lugar y vayamos a nuestras casas, podamos poner en práctica, Señor, tu palabra para la gloria y honra de tu santo nombre. Te damos gracias, Padre, sabiendo que tú harás muchísimo más allá de lo que te pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Corazón pueda reconocer esa grandeza, Señor. Viva, viva.